Ok. Entonces tenemos una pregunta de Magno. ¿Dónde andas, Magno? Si habilitas tu micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Oh, Cuéntanos, dónde estás, Magno? Dinos bueno, de dónde. en Calgary, Canadá. Calgary, Canadá. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, primero que nada, Oscar, encantado con todas tus enseñanzas. De verdad que No son estoy mías, impresionado. no son mías, no son mías. Bueno, perdón, con todo lo que tú proyectas, pues definitivamente, porque esa es la otra cosa, y casualmente aquí viene la pregunta. Bueno, déjame ir al punto. La pregunta es, este, eh, tengo 48 años, ¿verdad? Y he venido pues buscando el amor de Dios, pues porque siento que en algún momento pues, eh, o siento que nunca lo tuve, para que tú veas, ¿no? Y entonces, hace 4 años empecé a asistir a una iglesia donde me identifiqué porque estudiaban mucho la palabra y la desglosaban y me gustaba mucho, pero empecé a amar un Dios al que yo le tenía miedo, le tenía temor. Y pues atrás de mi cabeza decía algo que eso no estaba correcto, pues porque yo leía el Nuevo Testamento y sonaba tan bonito ese Jesucristo y me iba al Antiguo Testamento y sonaba tan rudo ese Dios. Y yo le decía a los pastores pues, de la iglesia, le decía que es que no entendía por qué, sí. Y ellos simplemente me decían, usted lea la Biblia y eso es todo. Entonces, pues ahora yo escucho como tú, por eso es que te dije, no como tú enseñas, sino como tú lo proyectas. Oscar, estoy simple y llanamente enamorado de Jesucristo y entiendo que Dios es todo amor. Ahora lo entiendo, Oscar, con 48 años. Me duele, pues porque obviamente por el tiempo que perdí sin amarlo y por el tiempo que perdí buscando algo que yo tenía en mí. Esa es mi pregunta. O sea, bueno, mi pregunta no es Ok, simplemente mi comentario que quería hacer. un comentario. Ok, pues, muchas gracias, Magno. Pues, primeramente esto para todos. Eh, esto no, esto no es mío. O sea, el seminario del Dios ateo, por ejemplo, eh, esto no es mío. ¿Y cómo sé que no es mío? Porque resulta que he sido inundado de personas alrededor de todo el mundo que igual escuchaban un mensaje y me decían, wow, ok. Me decían, yo no estoy loco. Le digo, ¿a qué te refieres? Es que yo eso también lo pensaba. O sea, de hecho, mira, tengo una experiencia interesante con la serie El Dios Ateo en inglés, que ponemos más detalles, unos detalles extras, me imagino, porque fue una serie que vino después. Primero pusimos la de español y luego la de inglés. Entonces, la de inglés tiene digamos, una evolución más completa, pero nada que no se pueda encontrar en el canal ya. Y una persona me escribió y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y bueno, se presentó, etcétera. Y era una persona de 75 años. Dice que cuando tenía 45 años empezó a estudiar la Biblia, basado en el carácter de Dios, revelado en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y me decía lo siguiente, él decía, si Cristo manifiesta el carácter de Dios, ¿a cuántos Cristo mintió? No a nadie. Ok, pues eso es una manifestación del carácter de Dios. Entonces luego él se hacía la pregunta, ¿a cuántas veces Cristo, esto te estoy hablando 30 años atrás, 30 años atrás, yo no era ni cristiano entonces. Él decía, ¿a cuántas veces Cristo rompió el sábado? Bueno, nunca. Bueno, pues entonces ese es parte del carácter de Dios. Luego decía, ¿cuántas veces Cristo eh, usó el nombre del Padre, que es su carácter, en vano, de una manera para vanagloriarse al mismo? Nunca. ¿Cuándo Cristo adoró una imagen? Nunca. Entonces él iba mirando, Esto manifiesta la carácter de Dios, manifiesta la carácter de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que después de haber cubierto 9 mandamientos, llegó al mandamiento que dice que
y él se hizo la pregunta, ¿a cuántos Cristo mató? Y ahí se dio cuenta que la respuesta era ninguno. Y si Cristo es la perfecta manifestación de su carácter, ¿qué está pasando aquí que no hemos visto? Hay estamos por colgar, tal vez cuando esto sea colgado, ya está colgado, no lo sé, pero otras 4 horas del maratón de Apocalipsis. Y además, en estas 4 horas tenemos un grupo de 12 jóvenes y el tiempo que pasamos juntos fue genial. Yo me lo pasé bomba, me lo pasé muy bien, muy, muy bien. Y del maratón que llevamos, eso sería ya la hora 10 al 14. Pues esas 4 horas con estos jóvenes, con estos 12 jóvenes ahora, hemos ido subiendo, ahora son 12 jóvenes, fue increíble. Y hablamos de un libro que fue publicado por un ateo llamado Sediento de Sangre. Sediento de Sangre es un libro de un ateo, sediento de sangre, en el cual hace una contabilidad de cuántos mató Satanás y cuántos mató Dios. Y resulta que a Dios le otorga millones de personas solo juntando matemáticamente los números que se van diciendo en la Biblia. Y estimaciones, evidentemente. A Dios le atribuye un montón de muertes. Y resulta que a Satanás le atribuye 60. 60 muertes a Satanás. Y uno dice, 60 muertes, ¿cómo tan pocas? Porque en la Biblia él contabiliza los 10 hijos de Job, que la Biblia específicamente dice que Satanás los mató, y los siervos de Job. Entonces él hace una estimación, entonces dice, bueno, 10 hijos, vamos a poner 40 siervos, un total de 40, 50 siervos, un total de 60. 60 mató Satanás y millones mató Dios. Esto es un ateo, habiendo leído la Biblia, un ateo y su contabilidad. Pero lo que no nos dice es lo siguiente, que esos 60 están en los 2 primeros capítulos de Job. Y en los 2 primeros capítulos de Job son los capítulos en los cuales la cortina ha sido removida. Y cuando la cortina es removida, tú ves quién está detrás de esas muertes. Si tú lees Job a partir del capítulo 3 y no lees el 1 y el 2, y tú solo sabes que Job ha perdido sus hijos y sus siervos, si lees Job sin el 1 y el 2, si lees Job sin el 1 y el 2, ¿quién crees que está matando a todos ellos? Dios. Pero si lees el 1 y el 2, te das cuenta que es Satanás. ¿Sabe lo que significa? Que no llevar a Cristo en el Antiguo Testamento es como leer el libro de Job sin leer el capítulo 1 y el 2. Si tú no llevas a Cristo, que es la exacta manifestación, el que remueve el velo, el que quita la cortina, el que abre las ventanas, el que permite que la luz brille en la oscuridad, si tú no llevas a Cristo al Antiguo Testamento, es como si estuvieras leyendo Job a partir del capítulo 3 y lo lees en tinieblas. Y las conclusiones que sacas son erróneas y al final atribuyes a Dios todas las muertes y a Satanás ninguna, como este ateo. Pero luego cuando la cortina se muestra, cuando Babilonia cae y con ella cae toda la cortina, ¿qué nos dice? Que sobre ella está la sangre de todos. Cuando empezamos a darnos cuenta de que Dios está para nosotros y no en contra de nosotros. Esto lo quiero comentar para todos vosotros. Para todos vosotros que tengan hijos, porque va a ser más fácil que lo asimiléis de esta manera. ¿Por qué creemos que Dios va a venir con una cara de odio para destruir a los mismos hijos, rebeldes, sí, pero a los mismos hijos que Él creó? Y nosotros como seres humanos, si tuviéramos que matar a nuestros hijos rebeldes, no podríamos hacerlo. Tendríamos que darle la potestad a alguien más. Quiero que te imagines, si tú tienes un hijo que es un criminal y merece la muerte, ¿tú puedes matar a tu hijo? Tú, ser humano, ¿puedes matar a tu hijo? ¿Puedes ir, ajá, así a tu hijo? ¿En serio? ¿Y nos creemos que Dios es un monstruo?
peor que nosotros, que somos humanos y que todo lo bueno procede de Él. ¿Han visto las caras de ciertos pastores cuando están hablando de los juicios de Dios? ¿Han visto las caras? Es increíble. Da miedo. ¿Por qué nos creemos que Dios es una bestia? Ok, segunda pregunta. Teníamos a Ana Isabel. ¿Tenía una pregunta Ana Isabel? Ana Isabel, te vemos la parte de abajo del cuello. Tiene usted un cuello muy hermoso. Pero si baja la cámara un Lleno poquitito, de arrugas. así le vemos los hermosos ojos. Bueno, pastor, yo alabo al Señor porque realmente este tema me ha clarificado muchas cosas. La pregunta que yo había hecho al principio era, aunque yo ya la venía entendiendo, pero hoy la entendí en profundidad, es el tema de Filipenses 2:13. Dios obra el querer y el hacer. Ajá. La pregunta ahí que faltaría sería, ¿cuál es mi parte? Si Dios obra el ¿Cuál querer, es mi parte. Ah, ya. En el que, si Dios obra el querer y el hacer, ¿cuál es mi parte? Nuestra parte es el creer. Nuestra parte es el creer. Porque es por creer que somos salvos. Es por fe que somos salvos. Nuestra parte es el creer. Su parte es el hacer. Nuestra parte es el creer. Tenemos en la serie Con Dios en el Fuego, una de las presentaciones, no pretendas ser lo que no eres. Y ahí explicamos cómo Dios nos llama por su nombre. Cuando Dios nos llama por su nombre, si tú miras el nombre de Dios, pone que es abundante en gracia, misericordioso, que perdona los pecados, etcétera, etcétera, que visita a aquellos que están en iniquidad. ¿Para qué? Para decirles que es misericordioso. Y Él nos llama por su nombre. Entonces Él dice, Ana, misericordiosa, y tú dices, no, hombre, no. Cuando tú dices, no, hombre, no, ¿sabes lo que está diciendo? Que no te creo, Dios. Yo no te creo que yo sea misericordiosa. Ana, llena de gracia. No. Cuando tú dices, no, yo llena de gracia, no. Estás diciendo que no le crees a Dios. Pero en el momento que tú le crees a Dios, tú eres movida por la creencia tuya. Si tú le crees a Dios, que Dios te está diciendo, Ana, llena de gracia. Ana, perdona la iniquidad. ¿Sabes por qué hay cristianos en estos días, Ana, que no han perdonado a su hermano por lo que el hermano no ha hecho? Por falta de fe. ¿Por qué por falta de fe? Porque Dios dice, cuando nos llama por su nombre, dice que perdona la iniquidad de miles. Ana, claro, Ana, perdona la iniquidad de miles, si yo la estoy llamando por su nombre. Entonces, Ana, si tú crees a Dios, ¿tú vas a tener a alguien en tu lista de no perdonados? ¿Vas a tener a alguien en la lista de no perdonados? Claro que no. ¿Por qué? Porque yo creo a Dios y Dios me llama por su nombre. Y por su nombre Él me dice que yo perdono iniquidad. Entonces yo vivo por fe en lo que Él dice. De ahí se aclara, he visto aquí en el chat una de las preguntas, de ahí se aclara perfectamente lo que luego nos dice Pablo, que Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra glorificación. ¿Cuál es nuestra santificación? Cristo. ¿Cuál es nuestra justificación? Cristo. ¿Cuál es nuestra glorificación? Cristo. Porque todo y en todo Él tiene que tener la primicia. Entonces, si yo en estos momentos estoy cometiendo adulterio, es por falta de fe. ¿Cómo puede ser por falta de fe? Claro, porque Dios dice que me llama por su nombre y me sella con su carácter y me sella, y lo hace todo eso por fe, porque el justo vive por fe. Y el único justo aquí que ha vivido es Cristo. Cristo vive por fe. Cuando a ti te está diciendo, mi hijo, claro, mi hijo no comete adulterio. Si yo cometo adulterio, lo que estoy diciendo es que no le creo a Él. Porque Él me ha dicho que Él pondrá sobre mi corazón su ley. Pero es que no lo siento. Pero es que no depende de lo que yo sienta, depende de lo que yo crea. Y Él me ha dicho, mi ley está en tu corazón, Oscar. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Dudas de mí, Oscar? No, no, padre. ¿Y sabes lo que dice mi ley? ¿Lo qué? Que tú no eres adúltero. ¿De verdad? Sí.
¿Me crees? Padre, yo te creo a ti. Si tú dices que yo no soy adúltero, no soy adúltero. Es por fe. No es por obras. Es por fe. No es yo tratando de no ser adúltero. Es yo creyendo a Dios que Él dice que no lo soy. No es por mí creyendo que yo no soy, que no soy lo que sea. Es creer lo que Dios dice que soy. Es por fe. Es por fe. La santificación es por fe, no es por obras. Ese es el error que cometieron los Gálatas. Empezaron a ser justificados por fe, pero luego su santificación la pusieron por obras. No, la santificación es por fe. La glorificación es por fe. ¿La fe de quién? La fe de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo nadie le engaña. Si tú te puedes mirar en el espejo y tú ves que en el espejo tú no eres perfecto, ¿tú crees que Jesús no ve eso? ¿Tú crees que Jesús no ve que no eres perfecto? Pero el justo vive por fe. Cristo es el justo. ¿Adivina por qué vive? Por fe. Y Cristo está ahí con Gabriel y dice, Gabriel, ¿has visto a Oscar? Perfecto en todos los caminos. Y Oscar que escucha y dice, ¿cómo ha dicho? ¿Qué ha dicho de mí? Perfecto. ¿A quién está mirando? Y Gabriel viene y dice, por fe, Oscar, por fe. Cristo vive por fe. Porque la fe mueve montañas y la fe cambia caracteres. La gente me pregunta, ¿cómo es posible entonces que Job, mira Job, y hacen la vida de Job por obras? Mira Job. Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es perfecto ante mis ojos? Y dice, fíjate, y miran las obras de Job. Y se olvidan lo que acaba de decir Jesús. Es perfecto ante mis ojos. ¿Qué significa? Yo por fe lo veo perfecto. Es por fe. No es por obras. Cuanto tú más mires a Cristo, cuanto tú más mires a Cristo, cuanto tú más creas a Cristo, cuanto tú más creas a Cristo, el Señor te va a decir, ¿qué haces ahí, hijo? ¿Por qué estás actuando quien no eres? Si tú estás robando, Cristo dice, de mi hijo no es ladrón. Y te lo recuerda, además te lo recuerda. Oye, Oscar, ¿te has olvidado de quién eres? Que no eres ladrón. Ay, perdón, Padre, que dejé de creer quién era en ti y empecé a actuar quien no era. Empecé a actuar como ladrón. Porque la gente dice, no, es que si todo es por fe, entonces aquí todo va a hacer todo el mundo lo que le dé la gana. No. Porque es por fe. Somos santificados a su imagen. Porque lo demás es por obras. Ok, ¿tenemos alguna pregunta que se haya añadido? Javi. Sí. Javi, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, hemos aprendido que Dios no destruye, que todas las muertes son atribuidas al enemigo, ¿no? Pero claro, sí que al final del mundo, al final del pecado, ¿no? Dios tendrá que destruir a Satanás y a sus ángeles, ¿no? A sus compañeros. No se va a destruir él mismo. Creo recordar algún tema que Ok, quiero que cojas tu Biblia, Javi. Javi, coge tu Biblia y quiero que vengas a Ezequiel 28. Ezequiel 28 sí. Es una manera fácil de recordar dónde están los versículos más famosos, no son los únicos, pero más famosos que hablan de Satanás. Y uno es Ezequiel 28, lo divides por 2 y es Isaías 14. 14, 28, 14, ¿ok? Lo único que te tienes que acordar es que el 28 es con Ezequiel y el 14 es con Isaías. Isaías 14, Ezequiel 28, ¿ok? 14, 28, el doble, ¿ok? Bueno, es así como yo lo utilizo. Ok, Ezequiel 28 está hablando, vamos a ver de quién está hablando. Quiero que leas, Javi, primero el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo,
y el oro, y los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Ok. ¿De quién estamos hablando? Bueno, de Lucifer. De Lucifer, ok. Ahora quiero que leas el 18. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ok, ¿de dónde sale el fuego, Javi? Del medio de él mismo. Ahí va. Espera. La palabra es de dentro de ti, en realidad. O sea, se puede traducir como de dentro de ti. ¿El fuego sale de dónde? De dentro de él. De dentro de él. Ok, ahora quiero que veas lo siguiente. Yo te voy a hacer una pregunta, Javi. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes dos pedazos de madera, dos pedazos de pino, el de la derecha es pino y el de la izquierda es pino, pino y pino, y tú tienes dos hogueras, tú tiras en una hoguera, tiras el pedazo de pino y al mismo tiempo el pedazo de pino de la izquierda lo tiras a la otra hoguera. ¿Cuál de los dos tarda más? Lo mismo, supongo. Lo mismo, ok, perfecto. Ahora, en un lado, tú tienes la posibilidad de coger, porque ya que tienes a Hitler y a Stalin, tienes a los dos, Hitler y a Stalin, ¿ok? Pero en vida, ¿ok? Tú puedes viajar en el tiempo, coger a los dos, Hitler y Stalin, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Tienes a los dos. Tienes dos hogueras, has llenado una hoguera grande, dos hogueras, y ahora los agarras a los dos de las orejas y tiras al mismo tiempo a Hitler en una de las hogueras y a Stalin en la otra de las hogueras. ¿Cuál de las dos tarda más en consumirse? Lo mismo. Lo mismo, ok. Ahora tienes, en un lado tienes a Hitler, en un lado tienes a Hitler y en el otro lado tienes al adúltero de la esquina. Al adúltero de la esquina. Tienes a Hitler y al adúltero de la esquina, ¿ok? En la época de Hitler, o sea, que son contemporáneos, son dos seres humanos contemporáneos. Tienes a Hitler y al adúltero de la esquina. Tú coges a los dos, a Hitler le tiras a una hoguera y al mismo tiempo tiras al adúltero de la esquina, lo tiras a la hoguera. ¿Quién tarda más? Entiendo. Lo mismo. Lo mismo, ok. Ahora, presta atención. Tú coges a Satanás por la oreja y coges a un ángel caído, pero de los más tontitos, de esos ángeles que cayeron del cielo, se golpearon la cabeza y se quedaron un poquito tontitos y lo único que sirven es para ir a asustar en las habitaciones de los niños, ¿ok? A los que no deberíamos temer. Son los que Satanás no puede usar para conquistar reyes, el corazón de reyes. Entonces los manda para asustar a los niños en sus habitaciones. Tú coges a ese ángel que lo que ha hecho toda su existencia aquí en la tierra es hacer así a los niños. ¡Ah! ¡Ah! Por un lado, por una oreja. Y coges a Satanás por otra oreja. Pero ahora no es un fuego que tú has creado. Ahora es el lago de fuego. ¿Ok? El lago de fuego del libro de Apocalipsis. El lago de fuego. Tú coges a los dos ángeles. Uno es Lucifer, que ha manipulado toda la tierra, que ha causado toda la tal. Y el otro es el demonio tontito que solo podía asustar a los niños. Porque en la caída, cuando cayó, se golpeó la cabeza. Ok. De esos dos, ahora no es cualquier fuego, ahora es el lago de fuego. Tú lo tiras al lago de fuego. ¿Quién tarda más? Sin contar la cantidad, ¿no? Porque yo creo que es algo que No, me quieres no. enfocar un poco Quiero que me digas la en cantidad de tiempo. maldad. ¿Quién tarda más en quemarse? Sigo con lo mismo. Pero el caso es que no es así. En el lago de fuego no tardan lo mismo. Unos serán consumidos muy rápidamente, mientras otros tardarán mucho más. De hecho, el último en ese lago de fuego es Satanás. Espera un momentito, Javi. ¿Qué tipo de fuego es ese que discrimina?
No sé. ¿Te das cuenta lo que te acabo de decir? La realidad en el libro de Apocalipsis nos está diciendo que el último en consumirse es Satanás. Pero él es ángel como el demonio tontito. El dominio tontito ya se ha consumido, pero Satanás no. ¿Qué tipo de fuego es ese? No solo eso, sino que se nos dice que en el fuego tiene vergüenza, ¿ok? Habría que hacer todo un estudio para ello y no tenemos tiempo para extendernos en ello, pero tiene vergüenza, desnudez y su pecado es presentado delante de él. En otras palabras, es una expresión, su pecado presentado delante de él. Él está razonando lo que ha hecho. Ok, tú no sé si sabes mucho de lo que ocurría con una persona que se le quema 70% del cuerpo. ¿Sabes lo que le pasa a esa persona cuando se ha quemado 70% del cuerpo? Entra en shock y no siente nada. Entra en shock y no siente nada. Si esa persona se está quemando, en ese momento, ¿ok? Yo te voy a decir ahora, Javi, 2 por 2 es ¿cuánto? La tabla de multiplicar. ¿2 por 2? 4. 4, ok. ¿Y 2 por 3? 6. 6. Si tú estás en mitad de la hoguera, quemándote, y yo te digo 2 por 2 y 2 por 3, ¿tú qué me vas a decir? Igual no acierto. No estaría muy pendiente de ello. Es que no me vas a decir nada, porque entras en shock. Claro. Una persona me mandó un show de televisión, me dice, mira esto, te vas a reír. Y bueno, miré un poquitito y era un hombre que tiene un programa de televisión de entrevistas en las cuales tienen unas alas de pollo o algo así, y cada ala de pollo es cada vez más caliente, más caliente, más caliente, tiene más ají, más picante. Entonces toma el primero y le va haciendo preguntas, pero cuando llega a la sexta ala de pollo, el picante es impresionante. Y empieza a sudar el hombre, y le quema la boca, etcétera. Y le hacen preguntas. Oye, ¿y cuándo fue tu primera película que hiciste? Y el hombre dice, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No puede contestar. No puede contestar porque todo le quema. Espera. ¿Que Satanás está meditando en los pecados que ha hecho? ¿Qué tipo de fuego es ese? No parece que produzca sufrimiento. No solo sufrimiento, sino que está siendo torturado por los pecados. ¿Cómo está torturado por el pecado? No es el fuego que le tortura. No nos equivoquemos. Son los pecados los que le torturan. Los pecados le torturan en el fuego, pero no es el fuego lo que le está torturando, son los pecados en el fuego. ¿De qué manera ahora es torturado en el fuego? ¿Qué significa el fuego en la Biblia? Quiero que vengas a cantar de los Cantares, capítulo 8. Capítulo 8, Cantar de los Cantares. Y quiero que me leas el versículo 6 y el versículo 7. Cantares 8, ¿no? 6 y 7. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Ok, te voy a hacer una pregunta, Javi. Cuando Cristo dio toda la hacienda de su casa por este amor que tenía por nosotros, ¿qué hicimos nosotros seres humanos? Despreciarlo. ¿Le despreciamos o no? Sí. Ok, eso es lo que dice la última parte. Cuando alguien da toda la hacienda de su casa por este amor, de seguro será despreciado. Es exactamente lo que pasó por Jesús. Ok, Javi, ¿cómo tú llamas a un fuego que todas las aguas no lo pueden apagar? ¿Cómo le llamas a ese fuego? Un gran incendio, no sé. No, un fuego que no se puede apagar, un fuego... Fuerte llama. Eterno. Fuego eterno. Un fuego eterno. Espera un momentito, ¿que no se puede apagar? Un fuego eterno que no se puede apagar. ¿Y cuál es la definición?
El amor. ¿Cuál es la definición? Se cortó de vuelta. ¿Se cortó? ¿Cuál es la definición, Javi? La definición Javi, ¿me de escuchas? ese fuego, ¿no? Del fuego eterno. Sí, ¿cuál es la definición del fuego eterno? ¿Qué es? El amor. Empieza con A. El amor. ¿Y por qué el pecado va a torturarles en el lago de fuego que no se puede apagar? Tenemos que entender lo siguiente, Javi. Javi, tenemos que entender lo siguiente. Este fuego, nosotros no conocemos este fuego porque no actúa de la misma manera que los fuegos que nosotros conocemos. Este fuego discrimina. El que tiene más pecado está torturado más. El que tiene menos pecado recibe menos. No hay fuego que nosotros conozcamos que actúa de esa manera. Y si ese fuego que no se puede apagar ni con muchas aguas, ese fuego que ha sido puesto como sello en el brazo, ¿viste la pantalla? Sí. Ese amor que ha sido puesto como sello en su brazo y en su corona y en sus pies y en sus costados. Ese fuego que no se puede apagar. Porque nos dice que en el lago de fuego, ¿sabes quién está en el lago de fuego? Apocalipsis 14 nos dice que en el lago de fuego está Jesús y sus ángeles. ¿Qué es un fuego consumidor? Un amor que, Javi, consume. Ahora te voy a hacer a ti la pregunta, Javi. ¿Qué consume? ¿Qué es lo que ese fuego consume? Los pecados. Consume los pecados. ¿Y dónde tiene los pecados Lucifer? ¿Dónde los ¿En tiene? qué parte de su cuerpo? Con la... Uy, no sé, en la cabeza, no sé. Lo tiene en todo su cuerpo. Está todo entrelazado con todo su cuerpo. Lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente. Se ha convertido un desecho de pecados. Tiene todo cubierto de pecado. Porque a los judíos, a los 3 judíos que se pusieron en el fuego perfecto que estaba calentado 7 veces, ¿dónde tenían aquello que era el símbolo del pecado, que era la esclavitud? Tenían las lazas en sus manos y en sus pies. Y ese fuego perfecto lo consumió. Pero ¿sabe dónde lo tiene? ¿Dónde tiene Lucifer esas lazas? No las tiene fuera, las tiene dentro. Cristo nunca vino aquí a matar al pecador. Cristo siempre vino aquí a consumir el pecado. El problema es tener el pecado dentro, ¿no? En Satanás se originó dentro de sí. Por eso el fuego viene de dentro. Se quema de dentro. Ok, otra pregunta. Gracias. Okay. Y de todas maneras tenemos muchos temas. O sea, podríamos estar hablando solo de eso por 6 horas, ¿ok? Pero no tenemos 6 horas para hacerlo. Tenemos otra pregunta. César, ¿sería? Mossi, Italia. Ok, tenemos Mossi y luego tenemos a César, parece, ¿no? Ok, Mossi y César, y acabamos aquí. Mossi y César. Ok. Quería saber, debido al tema que decías hoy día, ¿no? Que si nosotros somos salvados solamente por fe, hay un verso que mucho lo veo y lo estudio sobre, dice la santidad, que sin santidad nadie vendrá a Cristo. Entonces yo quisiera entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ver esta santidad. Bueno, la Biblia enseña que nuestra santidad es por fe, porque nuestra santidad es por Cristo. Nuestra justificación es por Cristo, nuestra santidad es por Cristo y nuestra glorificación es por Cristo. El problema es que cuando nosotros somos primero justificados por Cristo y luego creemos que son nuestras obras las que nos santifican. Ese es precisamente lo que hablamos de la mentira en el Evangelio o haberle quitado la verdad del Evangelio.
Y por eso explicaba de cómo nosotros somos santificados por fe. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el carácter de Cristo, contemplando a Cristo primeramente en su carácter perfecto, porque mirando a Cristo vemos cuál es el carácter de Dios. ¿A qué me refiero con ello? Fijaros lo importante que es entender cuál es el carácter de Dios, según manifestado con Cristo. Porque si tú entiendes que Dios es un Dios bipolar, que cuando está de buenas es muy bueno, pero cuando está de malas es muy malo, ¿cómo vas tú a educar a tus hijos? De acuerdo a la imagen de Dios que tú tienes. Cuando están de buenos, eres muy bueno. Pero cuando están de malas, eres muy mala. ¿Por qué? Porque tú estás manifestando el Dios que estás contemplando. Estás manifestando el Dios que estás contemplando. Nosotros no tenemos un problema de replicar. Nosotros replicamos, hacemos una réplica exacta del Dios que estamos viendo. Una réplica exacta del Dios que estamos viendo. Cuando yo escucho cierto tipo de sermones con cierto tipo de énfasis y con cierto tipo de la manera en que se habla, la manera en la que se apunta, etcétera, 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 yo estoy diciendo, están representando exactamente a Dios, el Dios que ellos tienen en su mente. Tienen un Dios en el cual Dios es muy bueno cuando es muy bueno y Dios es muy malo cuando es muy malo. Eso se llama el Dios que procede del árbol del bien y del mal. Y solo había alguien en el árbol del bien y del mal. Era la serpiente, no Dios. Entonces, el añadir obras, ya de por sí ese debate nos mueve de la fe. Cuando nosotros, o sea, te digo lo siguiente, Mosi. Si yo amo mucho, 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 mucho a mi esposa, ¿tengo más riesgo de cometer adulterio o menos riesgo? Sería menos riesgo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la amo mucho, 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 mucho. Si yo amo mucho a mi esposa, tengo menos riesgo de cometer adulterio. Y si amo mucho a Dios, tengo mucho menos riesgo. Como decía Magno en su pregunta, si yo a Dios hago las cosas porque lo temo, ¿quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Nabucodonosor? ¿Ese es su nombre? ¿Acaso no todos se arrodillaron ante Nabucodonosor? Y la gran mayoría se arrodillaron por miedo. Nuestro Dios no se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, que decía, cuando sople la música, cuando suenen las trompetas, etc., todo el mundo arrodillarse. Ese es el Dios de Babilonia. Ese no es Dios. Y a veces nos confundimos y creemos que Dios actúa como el Dios de Babilonia. Entonces, al añadir obras, ¿cuáles son nuestras obras? Nuestras obras son obras de injusticia. Son como trapos hediondos y manchados de sangre de menstruación. Eso es lo que Isaías nos dice. Trapos de injusticia es trapos de menstruación usados. Y ahora, fíjate lo siguiente, Mosi. Si yo en esta mano tengo un trapo de menstruación usado, porque esa es la palabra que usa en Isaías, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Si esto es un trapo de menstruación usado, y yo ahora voy a hacer una buena obra, yo ahora voy a coger a una persona que no tiene que comer y le voy a cocinar, lo estoy removiendo, estoy cortando la cebollita para cocinarle, le estoy removiendo, fíjate lo que tengo en las manos, estoy removiendo todo esto, ¿ok? Luego cuando tengo la sopita lista para este hombre, luego le voy a llenar con un tazón y luego le voy a meter la cuchara, fíjate lo que tengo en la mano, le voy a dar la cuchara y digo, tome, coma. Antes de que le llegue el saborcito al zapallo o a la calabaza o lo que sea a la boca, ¿qué le está llegando? ¿El olor a qué? Al trapo de menstruación usado. Esas son nuestras obras. Alimentar al pobre en mis obras es trapo de menstruación. Si te das cuenta, aquellos que el Señor dice, yo estaba enfermo y me viniste a visitar. Yo estaba en la cárcel y me viniste a visitar. Yo estaba enfermo y me ayudaste. Estaba hambriento y me diste de comer. Estaba desnudo. ¿Sabes lo que dicen aquellos que viven por fe? Dicen,
¿Cuándo hicimos eso? Dicen, ¿cuándo hicimos eso? ¿Sabes por qué? Porque no estaban enfocados en las obras, estaban enfocados en mirar a Cristo. Por eso, Cristo les dice todas las cosas que han hecho, porque han hecho muchas cosas. Y ellos se preguntan, ¿así? ¿Y hemos hecho todo eso? Ni se han dado cuenta que lo han hecho. ¿Por qué? Porque no viven por sus obras, viven por fe. Y viviendo a fe, el Señor nos va a llevar a caminos y a ayudar al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros miramos a Cristo, miramos a Cristo. Y por ello tenemos las manos limpias. Y cuando demos de comer a un pobre o vistamos al desnudo, no lo estamos haciendo como si fuera esa persona, sino porque miramos y allá donde vemos a Cristo. Es mirar a Cristo por fe. Eso se llama santificación. Porque la gente me dice, no, Óscar, es que tú solo hablas de Cristo y de la santificación por la fe. Y luego eso da libertinaje. ¿Ok? Dime, acúsame de adulterio. No, pero no estamos hablando de ti, Óscar. No, acúsame de ladrón. No, es que no. Acúsame de mentiroso. Acúsame. No, es que no estamos hablando de ti. Entonces, ¿cuál es tu acusación? Por fe, Cristo lleva el crédito. Por obras, nosotros. Ok. Y la última pregunta que teníamos aquí era César. César, que es de Covarrubias, parece que es. César Covarrubias, y es de retransmisión, parece. Su móvil o su pantalla pone retransmisión. César Covarrubias. Tiene aquí una pregunta, no sé dónde está César. Yo hago la pregunta por él, si eso. Pone, ¿cuál es el acto extraño de Dios? Ok. Levantar la mano, ¿cuántos de ustedes habéis escuchado el acto extraño de Dios? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el acto extraño de Dios? Bueno, el acto extraño de Dios se ha asumido que es el acto de destrucción, como decía Javi, ¿no? Bueno, al final, Dios te tendrá que destruir, ¿no? Es el acto final de destrucción. Ok. ¿Cómo llamamos el acto final de destrucción? Lo llamamos la segunda muerte. ¿Ok? La segunda muerte. Ok. Ahora quiero que entendáis lo siguiente. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿tenemos a César ahí o no? Si tenemos a César, le hago la pregunta directamente a él. ¿Está César por ahí? ¿Que se puede habilitar? No, está en la extensión. Sorry. Ah, está en la extensión. Ok, tenemos un grupo paralelo a este en la extensión. Ok, bueno, entonces César. Cuando Cristo muere una muerte física. Evidentemente muere una muerte física. Muere una muerte física igual que el ladrón, los otros dos ladrones. Murieron una muerte física. Pero no es la única muerte que Jesús murió. Y de hecho, no es la muerte que se acredita al pecador. ¿A qué me refiero que no es la muerte que se acredita al pecador? Hay muchas personas a lo largo de la historia que han aceptado a Cristo como su Salvador. Cristo ha pagado su precio para que ellos no mueran. Pero sin embargo, esas personas están en estos momentos en la tumba. Entonces, la muerte en la cruz física no es la muerte sustitutiva. Porque si fuera la muerte sustitutiva, el cristiano que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador no estaría en estos momentos enterrado en el cementerio. Entonces, ¿cuál es la muerte sustitutiva de Jesús? La muerte sustitutiva de Jesús es la segunda muerte, que es la muerte del pecador. No la muerte del enfermo, no la muerte del viejo, no la muerte en un accidente de tráfico. La muerte sustitutiva, la que se acredita como sustitutiva para mí, es la segunda muerte. ¿Ok? Hemos ya dicho que el acto extraño es el que se manifiesta en la segunda muerte o la muerte del pecador. Ahora fijaros lo siguiente. En la cruz, nosotros vemos la segunda muerte. ¿Qué estamos viendo en la segunda cruz? ¿Qué estamos viendo en la cruz? Estamos viendo la muerte del pecador. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo Jesús muere la muerte sustitutiva o segunda muerte del pecador. ¿Qué significa? Que si nosotros nos fijamos en la cruz, vemos exactamente
¿cuál es el acto extraño? ¿Por qué? Porque si el acto extraño se manifiesta 2 veces, al final, con los pecadores siendo consumidos por el fuego, y en la cruz, a través de yo aceptando la cruz, para que yo no tenga que pasar esa segunda muerte, Cristo la pasa por mí. ¿Me seguís, no? Cristo ha pasado la segunda muerte por mí. Yo la acepto, puede que acabe enterrado, pero no en la segunda muerte, porque Cristo ha muerto por mí. Muy bien. ¿Cuál es el acto extraño entonces? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿Qué vemos en la cruz? Te voy a decir primero lo que no vemos en la cruz. ¿Qué hay malo con este versículo? ¿Qué hay de malo en este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo unigénito para que el que crea en él no perezca, pero tenga vida eterna. ¿Qué he dicho de malo? ¿Qué he dicho de malo? De tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo unigénito para que el que crea en él no se pierda, pero tenga vida eterna. ¿Qué he dicho de malo ahí? Que Dios no mató. Que Dios dio. De tal manera dio Dios su Hijo al mundo, para que el que crea en él no perezca, no tenga que pasar por la segunda muerte, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no tiene que pasar por la segunda muerte? Porque Cristo ha pasado por ella. Ah, espera un momentito. ¿Que Dios dio? Entonces, ¿quién mata a Cristo? ¿Quién mata a Cristo? El pecado. El pecado mata a Cristo. ¿Y cuál es el hecho extraño? ¿Ustedes no ven extraño que un padre dé a su hijo por aquellos que le odian? ¿No hay nadie que vea eso extraño? Que por aquellos que le odian y le repudian, el padre dé a su hijo para salvarlos a los más desagradecidos seres del universo que somos nosotros. Entonces, mira la cruz. Fíjate en Cristo sufriendo la segunda muerte. Y ahora escucha las palabras. Dios, ¿por qué te has alejado? Dios, ¿por qué te has apartado? ¿Quién mata a Cristo? El pecado. ¿Dónde está Dios? Se tiene que apartar. Evidentemente, en Cristo Dios está sufriendo también, porque es su Hijo. Está llorando, porque es su Hijo. O sea, no es que se haya apartado de una manera en la cual no esté sufriendo con el Hijo. Está sufriendo con el Hijo, pero se ha apartado. De hecho, la muerte de Cristo es el corazón roto de la separación con su Padre. ¿Por qué te has apartado? Mira la cruz. Y en la cruz ves el acto más extraño de toda la creación. Un padre dando a su hijo por una nación rebelde que nunca le va a acreditar ese regalo y lo va a rechazar. Y un padre dejando que su hijo sea golpeado por pecadores, crucificado por pecadores y todas las cargas de sus pecados puestas sobre él. Ese es el acto extraño. Adivina qué va a pasar en la segunda muerte. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, todas las cargas de tu pecado son redirigidas hacia ti. Y la pregunta es clara. ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. Así que, ¿Dios qué hace? Te regala vida eterna. Ahora, ¿cuál es el pago del pecado? En otras palabras, el pecado, cuando tú trabajas para él, ¿cómo te paga? ¿Cómo te paga el pecado? ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. La muerte es la paga de ese jefe llamado pecado al que has servido. La muerte
no es lo que Dios te paga. La muerte es lo que el pecado te paga. Dios te paga con un regalo por el cual no has trabajado, con el cual te lo da por gracia, y es vida eterna en Cristo Jesús. Si los que están escuchando ahora, tanto en esta sección de Zoom como en la extensión de Zoom que tenemos habilitada, por cierto, gracias a Adrián por ello, entender lo siguiente. Dios es vida y no hay sombra en Él. Él es luz y no hay sombra en Él. El destructor ha venido para destruir, matar y robar. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Si acabas muriendo, ya sabes quién te mató. Aprovechemos si hay alguno aquí que no ha dado su corazón a Cristo. Es de listos darlo. Porque es gratis. Te está pagando la autopista y en lugar de tratar de pagarle de vuelta, ya creo que viene a ser hora para los cristianos de darle las gracias. Así que gracias al Señor. Vamos a cerrar con todo esto, con esta sesión de preguntas. Os quiero dar las gracias a todos en ambas sesiones de Zoom. Muchas gracias por estar ahí. Espero que haya sido de bendición. Y os animo a todos a seguir los seminarios de Apocalipsis también. ¿Ok? Hay muchas cosas que estamos compartiendo, que los jóvenes también aportan y con sus ideas, etcétera. Así que os invito a que sigáis esas series. ¿Ok? Vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a todos. Muchas bendiciones. Un sábado más cerca. Un sábado más cerca. Gloria a Dios. Chao, chao.